Bueno, vamos a meternos de lleno en esto porque hay mucha tela que cortar con Fast X. Y la verdad es que llevaba tiempo queriendo hablar de esta película. Da igual si te encantó, si la odiaste, o si saliste del cine rascándote la cabeza pensando qué narices acaba de pasar con ese final en cliffhanger. Lo que nadie puede negar es que Fast X es de esas pelis que piden a gritos una buena conversación. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer aquí. Un análisis profundo, sin filtros y sin piedad, de todo lo que esta película es, todo lo que intenta ser y si realmente lo consigue o se queda a medio camino. Vamos a hablar de trama, personajes, actuaciones, dramas de producción, magia técnica y mucho más. Así que abrochaos el cinturón, porque igual que la propia franquicia, aquí vamos a fondo y no pensamos pisar el freno. Empecemos por la pregunta más básica de todas. ¿De qué va realmente Fast X? Si habéis seguido esta saga desde la original de A Todo Gas, allá por 2001, ya sabéis que estas pelis han evolucionado, algunos dirían mutado, de modestas películas de carreras callejeras a espectáculos de acción que recorren el planeta entero desafiando las leyes de la física y que hacen que James Bond parezca un tío haciendo recados. Fast X sigue esa orgullosa tradición de locura absoluta, pero lo hace con un giro que la franquicia no había intentado antes. Esta película es esencialmente el principio del fin. La primera parte de lo que se supone será una conclusión en varias entregas de la saga de Dominic Toretto y su familia. Y cuando digo familia, lo digo en todos los sentidos posibles de la palabra, porque si habéis visto alguna de estas pelis, sabéis que familia es básicamente el equivalente a un mantra religioso dentro de esta franquicia. La premisa de Fast X viene a ser algo así. Los pecados del pasado vuelven para atormentar a Dom y su equipo en la forma de Dante Reyes, el hijo de Hernán Reyes, aquel narcotraficante de Fast Five. Si recordáis, Fast Five, y deberíais, porque es posiblemente la mejor entrega de toda la saga, Dom y los suyos montaron aquel atraco descomunal en Río de Janeiro, arrastrando una caja fuerte gigantesca por las calles enganchada a dos coches, provocando daños materiales por valor de aproximadamente 400.000 millones de euros y acabando con Hernán Reyes y todo su imperio criminal. Fue glorioso, fue ridículo, fue el pico máximo de Fast and Furious. Pero lo que a nadie se le ocurrió pensar fue, oye, ¿y si Hernán Reyes tenía un hijo? ¿Y si ese hijo presenció la destrucción de todo lo que su padre había construido? ¿Y si ese hijo estaba absoluta, certificada y deliciosamente chiflado? Pues eso es Dante, y lleva más de una década rumiando su rabia y tramando su venganza. Y su plan no es simplemente cargarse a Dom. ¿Qué va? Eso sería demasiado simple, demasiado limpio, demasiado piadoso. El plan de Dante es hacer sufrir a Dom. Quiere destrozar todo lo que Dom ama, pieza a pieza, persona a persona, hasta que no quede nada. Quiere que Dom sienta la misma impotencia y la misma pérdida que él sintió cuando el imperio de su padre se derrumbó. Y sinceramente, como motivaciones de villano van, esta es bastante sólida, es personal, es emocional, y le da a la peli un hilo conductor de amenaza genuina que algunas de las entregas más recientes andaban necesitando. La peli arranca con un flashback de los eventos de Fast Five, pero recontextualizado para mostrarnos la perspectiva de Dante. Vemos el atraco de la caja fuerte desde otro ángulo, y vemos al joven Dante observando cómo su mundo se desmorona. Es un truco de retcon bastante inteligente, la franquicia volviendo a su mayor éxito y diciendo, sí, pero hubo consecuencias que no viste. De ahí saltamos al presente, donde Dom vive una vida relativamente tranquila con su hijo, el pequeño Brian, bautizado así en honor al personaje de Brian O'Connor, que interpretaba el fallecido Paul Walker, lo cual, seamos sinceros, sigue dándote un golpe en el pecho cada vez que lo mencionan. Dom intenta ser un buen padre, intenta darle a su hijo esa vida estable que él mismo nunca tuvo realmente. Pero claro, como esto es una película de Fast and Furious, esa paz está a punto de hacerse añicos en aproximadamente 10 millones de pedazos. El plan de Dante se despliega como una sinfonía de caos. No va solo a por Dom, va a por todos los que Dom quiere, simultáneamente, por todo el planeta. Esto le da a la peli su estructura. Separa al equipo, mandando a distintos personajes a distintas localizaciones, cada uno lidiando con su propia crisis, mientras Dante lo orquesta todo desde las sombras, como un director de orquesta desquiciado. Es ambicioso, eso se lo reconozco. La película intenta ser varias pelis de acción a la vez, con tonos diferentes y niveles de tensión diferentes,
dependiendo de qué grupo de personajes estés siguiendo en cada momento. Ahora bien, ¿quiénes son los personajes principales? Pues obviamente, al frente y en el centro, tenemos a Dominic Toretto, interpretado por Vin Diesel, que a estas alturas se ha fusionado con el personaje a nivel molecular. Dom es el corazón y el alma de esta franquicia, el centro gravitacional alrededor del cual orbita todo lo demás. Es el tío capaz de soltar un discurso sobre la familia que suena a la vez increíblemente sincero e hilarantemente grandilocuente. Es el tipo que puede sobrevivir a cosas que matarían a una persona normal 12 veces seguidas y salir caminando sin un rasguño porque funciona a base de coronas y el amor de los suyos. En Fast 10, a Dom le pasan por la piedra de una forma inédita. El plan de Dante apunta directamente a la mayor fortaleza de Dom, sus vínculos con la gente que ama, y la convierte en una vulnerabilidad. Por primera vez en mucho tiempo, Dom se siente genuinamente superado, no físicamente, sino estratégicamente. Dante siempre va 3 pasos por delante, y Dom, que normalmente resuelve los problemas conduciendo muy rápido y golpeando cosas muy fuerte, se encuentra en una situación donde la fuerza bruta sola no basta. Después está Letty Ortiz, interpretada por Michelle Rodríguez, que lleva con la franquicia desde el mismísimo principio. Letty es la esposa de Dom, su compañera, su todo o nada, en el sentido más literal posible. En Fast X, Letty tiene su propia subtrama, que la lleva a un territorio donde la franquicia no había entrado jamás. Acaba encerrada en un sitio negro, una instalación gubernamental encubierta, donde tiene que luchar por sobrevivir y descubrir en quién puede confiar. Es realmente una de las líneas argumentales más interesantes de la peli, porque despoja a Letty de todo. Nada de coches, nada de equipo, solo su ingenio y sus puños. Michelle Rodríguez siempre ha aportado una energía feroz y directa al papel, y tiene momentos genuinamente brillantes en este filme. Hay una secuencia de pelea en particular que se sitúa entre las mejores escenas de combate cuerpo a cuerpo que ha producido la franquicia. Es cruda, es intensa, y te recuerda por qué Letty siempre ha sido uno de los personajes más potentes de este universo. Roman Pierce, interpretado por Tyrese Gibson, y Tej Parker, interpretado por Ludacris, vuelven como el dúo cómico de siempre, y sinceramente, cuánto disfrutéis de su subtrama va a depender enteramente de cuánta paciencia tengáis para su estilo particular de humor a base de piques. Terminan en Londres, lidiando con su propia pieza del rompecabezas de Dante, y aunque sus escenas están claramente pensadas para aportar algo de ligereza en una peli que por lo demás es bastante intensa, los resultados son desiguales, por ser generoso. Tyrese hace cosas de Tyrese, los gritos, las quejas, la comedia física, y Ludacris hace lo que puede como el hombre serio del dúo, mientras también suelta sus propias pullitas. Algo funciona, algo directamente no. Hay un gag recurrente sobre el instinto de autopreservación de Roman, que tiene gracia la primera vez y progresivamente menos con cada repetición. Pero bueno, estos tíos llevan mucho tiempo en esta franquicia, y sus fans saben exactamente qué van a encontrarse. Ramsey, interpretada por Nathalie Emmanuel, también regresa, y sigue ejerciendo de experta tecnológica del equipo. Ramsey siempre ha sido un personaje algo desaprovechado en mi opinión. Es lista, es capaz, tiene buena química con el resto del reparto, pero las pelis nunca han terminado de encontrar qué hacer con ella más allá de la que hackea cosas. Fast X continúa esa tendencia, lamentablemente. Tiene sus momentos, claro, pero es más reactiva que proactiva, respondiendo a las crisis en lugar de impulsar su propia historia. Es una oportunidad perdida, sobre todo teniendo en cuenta que Nathalie Emmanuel es una actriz con talento de sobra que podría hacer muchísimo más con el material adecuado. Mia Toretto, interpretada por Jordana Brewster, también está de vuelta, y se agradece. Mia siempre ha sido el ancla emocional de la franquicia de una manera diferente a Dom. Mientras Dom va de grandes discursos y gestos épicos, Mia va de los momentos más íntimos y personales. Es ella la que te recuerda que detrás de todas las explosiones y persecuciones hay seres humanos de verdad con sentimientos de verdad. En Fast 10, Mia tiene la misión de proteger al pequeño Brian, lo que suena relativamente sencillo hasta que te das cuenta de que Dante ha puesto al crío en su punto de mira como parte de su plan para destruir a Dom. Las escenas de Mia cargan con un tipo diferente de tensión, la tensión de una figura materna intentando mantener a salvo a un niño en un mundo que se ha vuelto increíblemente peligroso de repente.
Jordana Brewster lo borda, con una combinación de determinación feroz y vulnerabilidad genuina, que aterriza la película en sus momentos más disparatados. Han Lue, interpretado por Sung Kang, ha vuelto de entre los muertos, otra vez, porque en el universo de Fast and Furious, la muerte es más bien una sugerencia que un estado permanente. El regreso de Han en F9 fue uno de los momentos más comentados de la historia reciente de la franquicia, y Fast X tiene que lidiar con las secuelas de esa revelación mientras también le da a Han algo significativo que hacer. Le emparejan con otros personajes para diversas misiones, y Sun Kang aporta esa energía tranquila y despreocupada tan característica suya. Han siempre ha sido el Steve McQueen de esta franquicia, el tío callado e irresistiblemente molón que no necesita levantar la voz para captar tu atención. En Fast X tiene algunos momentos de desarrollo de personaje agradables, aunque no diría que la peli le da el tipo de material jugoso que su resurrección merecía. Aún así, se agradece tenerle por aquí, y su presencia añade una capa de peso emocional a las escenas de conjunto. Ahora hablemos de las incorporaciones nuevas al reparto, porque Fast X trae artillería pesada. La más grande, más significativa y más arrolladora es Jason Momoa como Dante Reyes, y dejadme que os diga que esta interpretación es algo completamente diferente a lo que hemos visto. Momoa coge lo que podría haber sido un villano vengativo estándar y lo convierte en algo genuinamente único en la historia de la franquicia. Dante no es tu típico antagonista duro, es extravagante, es teatral, es impredecible, y se lo está pasando en grande mientras arruina la vida de todos. Momoa lo interpreta con una energía contagiosa, casi eufórica, que está completamente reñida con la oscuridad de lo que Dante realmente está haciendo. Se pinta las uñas de los pies mientras planea destrucción masiva, suelta chascarrillos mientras monta trampas mortales elaboradas, trata el desmantelamiento sistemático del mundo de Dom como si fuera el mejor juego al que ha jugado jamás. Y Momoa claramente se lo está pasando pipa con el papel, aportando un nivel de carisma y entrega que eleva cada escena en la que aparece. Lo que hace que Dante funcione como villano, más allá de la interpretación de Momoa, es que su motivación es a la vez comprensible y retorcida. No le falta razón en que Dom y su equipo hicieron cosas terribles a su familia. El atraco de la caja fuerte en Río sí causó daños colaterales masivos. Gente sí murió. Hernán Reyes, fuera lo que fuera, era el padre de Dante, así que a cierto nivel puedes entender por qué Dante está furioso, pero la manera en que canaliza esa furia, el sadismo jubiloso, el deseo de no solo derrotar a Dom, sino de destruir absolutamente todo lo que ama, eso es lo que le convierte en villano. Ha cogido una queja legítima y la ha usado para justificar la monstruosidad total. Y la peli es lo bastante inteligente como para dejarte sentarte con esa complejidad sin pedirte que simpatices demasiado con él. Dante es un villano que te encanta ver, no un villano al que animas, y ese es exactamente el equilibrio correcto. Brie Larson aparece como Tess, de quien se revela que es la hija de Mr. Nobody, el operativo gubernamental en la sombra, interpretado por Kurt Russell en entregas anteriores. Tess es una agente de la agencia que supuestamente está ahí para ayudar a Dom y al equipo, pero siempre planea la duda sobre cuánto se puede confiar en ella y cuál es su verdadera agenda. Larson aporta su típica energía segura al papel, aunque siendo sincero, la peli no le da demasiado con lo que trabaja. Es más funcional que otra cosa, apareciendo en momentos clave para soltar exposición o prestar asistencia, en vez de ser un personaje completamente desarrollado. Parece el tipo de papel planteado para un mayor rendimiento en futuras películas, lo cual, en teoría, está bien, pero significa que en esta peli en concreto se siente algo a medio cocinar. Dicho esto, Brie Larson tiene talento de sobra y hace lo que puede con el material. Hay una fisicidad en su interpretación que sugiere que podría ser un auténtico activo en el departamento de acción si futuras entregas le dan la oportunidad. Alan Ritchson aparece como Ames, un nuevo jefe de la agencia que básicamente ha tomado el relevo de la operación de Mr. Nobody. Ritchson, a quien la mayoría conoce por Richard a estas alturas, aporta una presencia física imponente y una actitud sin tonterías que le convierte en un contrapunto interesante a la energía más libre del equipo de Dom. Ames ve a Dom y a los suyos como cañones sueltos peligrosos, lo cual, siendo justos, es exactamente lo que son, y está decidido a meterles en vereda. No es exactamente un villano,
pero desde luego es un antagonista en el sentido de que trabaja activamente contra nuestros héroes durante buena parte del filme. Richardson interpreta el papel con una determinación acerada bastante efectiva, y sus escenas con Diesel tienen una tensión interesante. Dos machos alfa, que discrepan fundamentalmente sobre cómo debería funcionar el mundo. Y luego está el regreso de algunas caras conocidas que no voy a destripar del todo para quienes no hayan visto la peli, pero digamos que la franquicia sigue con su tradición de recuperar personajes que nunca esperabas volver a ver. Algunos de estos regresos funcionan mejor que otros. Algunos se sienten orgánicos y significativos. Otros huelen a fanservice, por el fanservice. Pero todos contribuyen a esa sensación de que Fast X intenta ser la culminación de todo lo que ha venido antes. Una película que recurre a más de 20 años de historia y mitología para crear algo épico. Si tiene éxito en esa ambición, es discutible, pero la ambición en sí es innegable. Uno de los regresos más notables es el de Charlize Theron, como Cypher, la villana ciberterrorista de los límites de la realidad, y F9. Cypher ha sido uno de los personajes más controvertidos de la franquicia. Algunos fans adoran su villanía fría y calculadora, mientras que otros la encuentran aburrida comparada con los antagonistas más coloridos que ha producido la serie. En Fast X, la peli hace algo interesante con ella. Esencialmente la degrada de antagonista principal a aliada reluctante. Dante es tan peligroso, tan impredecible, que incluso Cypher, que antes era la persona más peligrosa de toda la franquicia, se ve superada y obligada a buscar una alianza con Dom. Es una dinámica divertida. Ver a estos dos personajes que llevan películas enfrentándose de repente, teniendo que colaborar, porque hay una amenaza aún mayor en el horizonte. Theron lo borda, aportando un humor seco y un filo sardónico a sus interacciones con Diesel, que proporcionan algunos de los mejores momentos de la peli. Hay una escena donde Cypher esencialmente tiene que explicarle a Dom que la persona que intenta matarles a ambos está más loca que ella, y la cara que pone no tiene precio. John Cena regresa como Jacob Toretto, el hermano de Dom que se introdujo en F9. El arco de Jacob en F9 le llevó de villano a héroe reticente, y Fast 10 continúa esa trayectoria posicionándole como figura protectora del pequeño Brian. Es un bonito trabajo de desarrollo. Jacob, que se sintió rechazado por su familia y se pasó al lado oscuro, encontrando ahora la redención, protegiendo al miembro más joven de esa familia. Cena aporta una calidez y un humor al papel que funcionan bien, y sus escenas con el niño actor son genuinamente encantadoras. Hay una energía de buddy comedy en la subtrama de Jacob, que proporciona un contrapeso tonal bienvenido a las cosas más pesadas que suceden en otras partes del filme. Cena siempre ha sido un actor cómico infravalorado, y Fast X le da bastantes oportunidades para lucir esa habilidad. Así que este es nuestro elenco de personajes, y si os parece mucho, es porque lo es absolutamente. Fast X tiene uno de los repartos corales más grandes de la historia de la franquicia, y gestionar todos esos personajes, darle a cada uno algo significativo que hacer y mantener al público enganchado a todas sus diversas tramas simultáneamente bueno, es un desafío, por decirlo suavemente. Y ya entraremos en si la película realmente lo consigue dentro de un rato, pero primero, hablemos de cómo surgió esta película, porque la historia de producción detrás de Fast X es casi tan dramática como la propia peli. La gestación de Fast X fue, para ser diplomático, un viaje accidentado. Empecemos por la situación del director, porque madre mía, menuda historia. La película estaba originalmente prevista para ser dirigida por Justin Lin, que es básicamente el arquitecto de la franquicia moderna de Fast and Furious. Lin dirigió la tercera entrega, Tokyo Drift, que reinventó la serie. Dirigió la cuarta, quinta y sexta, que la transformaron de una serie de acción de presupuesto medio en un fenómeno de taquilla global. Y volvió para F9. El hombre entiende estas películas a un nivel fundamental. Conoce el tono, conoce a los personajes, sabe cómo equilibrar la acción absurda con los golpes emocionales. Así que cuando se anunció que volvería para dirigir Fast 10, los fans estaban encantados. Este era el tío que podía cerrar todo como se merece. Y entonces, en un giro impactante de los acontecimientos, Justin Lin abandonó el proyecto apenas unos días después de empezar el rodaje. La razón oficial fueron diferencias creativas, que es el eufemismo universal de Hollywood. Para las cosas se pusieron feas entre bastidores. Diversos informes sugerían que la salida de Lin estaba relacionada con conflictos con Vin Diesel,
que ejerce como productor de la franquicia y tiene una cantidad enorme de control creativo sobre estas películas. Quiero ser prudente aquí porque no quiero difundir cotilleos sin fundamento, pero los rumores que circularon en aquel momento pintaban un panorama de un rodaje donde la visión de Diesel para el filme chocaba con el enfoque de dirección de Lin, creando una relación laboral insostenible. Sea cual sea la verdad del asunto, Lin se fue, y la producción entró en crisis. Entra Louis Leterrier, que tomó las riendas de la dirección con un plazo notablemente corto. Leterrier es un director con un sólido currículum de acción. Dirigió Transporter y su secuela, El increíble Hulk, y Ahora me ves, entre otras. No es un autor en el sentido tradicional, pero es un artesano fiable y hábil, que sabe cómo plantear secuencias de acción y mover la cámara. Y dadas las circunstancias, meterse en una producción mastodóntica que ya estaba en marcha, teniendo que trabajar con la preproducción de otro director mientras también imprimía su propio sello. Hizo un trabajo encomiable. La transición no es del todo imperceptible si sabes dónde mirar. Hay inconsistencias tonales ocasionales que podrían atribuirse al cambio de dirección, pero en general, Leterrier consiguió domar esta producción enorme y rebelde, convirtiéndola en algo coherente y, en su mayor parte, entretenido. El guión de Fast X fue escrito por Dan Mazeau y Justin Lin, con Lin recibiendo crédito a pesar de su abandono del puesto de dirección, porque buena parte de su trabajo en el guión se mantuvo en el producto final. El proceso de escritura de estas películas siempre es algo opaco. Hay reescrituras, cambios sobre la marcha durante el rodaje, escenas que se añaden o eliminan en postproducción. Pero los guionistas acreditados son Mazeau y Lin. La historia en sí, como ya he comentado, se nutre enormemente de los eventos de Fast Five, lo que le da una base narrativa más sólida que algunas de las entregas más recientes. En lugar de crear una amenaza nueva de la nada, regresa a una de las películas más queridas de la franquicia y extrae un villano convincente de las consecuencias de aquellos eventos. Es una jugada inteligente narrativamente hablando, porque le da al público una conexión automática con lo que está en juego. Recordamos Fast Five. Recordamos lo espectacular que fue aquel atraco, y ahora nos muestran la otra cara de la moneda, la destrucción y el dolor que las aventuras de nuestros héroes dejaron a su paso. Añade una capa de complejidad moral que la franquicia no siempre se molesta en explorar, pero que la mejora cuando lo hace. Fast X se estrenó en cines distribuida por Universal Pictures el 19 de mayo de 2023. Esto es relevante porque, a diferencia de algunos de los competidores de la franquicia que han coqueteado o apostado de lleno por estrenos en streaming, la saga Fast se ha mantenido comprometida con la experiencia teatral. Y hay una buena razón para ello. Estas películas están diseñadas para verse en la pantalla más grande posible, con el sistema de sonido más potente disponible, preferiblemente rodeado de gente que está ahogando gritos, aplaudiendo y riendo junta. La experiencia cinematográfica está incorporada en el ADN de estos filmes, y Fast 10 continúa esa tradición. La película estuvo disponible posteriormente en plataformas de streaming, incluidas Peacock y otras, pero su identidad principal es la de un acontecimiento para la gran pantalla, y así es como debería experimentarse para obtener el máximo impacto. El filme tuvo un presupuesto estimado de alrededor de 340 millones de dólares, convirtiéndolo en una de las películas más caras jamás realizadas. Dejad que eso penetre un momento. 340 millones de dólares. Es una cantidad apabullante de dinero por cualquier estándar, y pone una presión enorme sobre la peli para que rinda en taquilla. Para ser justos, la franquicia Fast and Furious ha sido históricamente una máquina de imprimir billetes bastante fiable para Universal. Las entregas anteriores han recaudado colectivamente miles de millones en todo el mundo, pero incluso para los estándares de la franquicia, ese presupuesto es de infarto. ¿A dónde fue todo ese dinero? Pues se ve en pantalla, hay que reconocerlo. La película incluye secuencias de acción ambientadas en Roma, Londres, Portugal, Brasil, Los Ángeles y varias otras localizaciones alrededor del mundo. Hay persecuciones de coches, explosiones, secuencias de combate cuerpo a cuerpo, acrobacias con helicópteros y una secuencia climática con una presa que es genuinamente alucinante en su escala y ambición. Los valores de producción son consistentemente altos, y cada euro de ese presupuesto aparece en pantalla de una u otra forma. Pero queda la cuestión del rendimiento decreciente. ¿En qué punto inyectar más dinero a estas películas deja de hacerlas mejores y simplemente las hace más caras?
Es una pregunta que Fast X plantea sin responder del todo. El equipo de producción de Fast X es extenso, como cabría esperar de un filme de esta envergadura. Vin Diesel ejerce como productor, lo cual vale la pena mencionar, porque su rol como productor le otorga un control creativo significativo sobre la dirección de la franquicia. Esto es a la vez una bendición y una maldición. Diesel claramente se preocupa profundamente por estas películas y por el personaje de Dom Toretto, pero su implicación también se ha vinculado a algunas de las tensiones creativas que han asolado la franquicia en años recientes. Otros productores incluyen a Neal H. Moritz, que ha estado con la franquicia desde el principio, y es el hilo de continuidad que atraviesa todos estos filmes, Jeff Kirschenbaum, Samantha Vincent y varios más. El equipo de producción es responsable de la pesadilla logística de coordinar una producción de esta escala, a través de múltiples países y continentes, y por muchas críticas que se le puedan hacer a la peli creativamente, el hecho de que exista en una forma coherente ya es un testamento de sus capacidades organizativas. La inspiración para la historia, como ya he comentado, viene principalmente de Fast Five y la idea de explorar las consecuencias de los eventos de aquella película. Pero también hay una inspiración temática más amplia en juego, que es la idea de que las acciones pasadas tienen consecuencias, que las cosas que hacemos resuenan hacia adelante en el tiempo y afectan a personas que nunca hemos conocido. Es un concepto sorprendentemente filosófico para una franquicia conocida principalmente por coches saltando entre rascacielos, pero le da a Fast X una profundidad temática que la eleva por encima del puro espectáculo. La franquicia siempre ha ido de familia. Ese es el tema recurrente, la única palabra que encapsula todo lo que estas películas son. Y Fast X extiende ese tema preguntando: ¿qué pasa cuando las acciones de tu familia hieren a la familia de otro? Cuando Dom y los suyos robaron aquella caja fuerte en Río, no solo derribaron a un narcotraficante, destruyeron una familia, criaron un huérfano, y ese huérfano creció para convertirse en Dante Reyes. Es causa y efecto, acción y consecuencia, y le da a la película un peso del que algunas de las entregas más desenfadadas de la serie carecían. Dejadme que cambie de tema ahora y hable del reparto coral más amplio, porque hay un montón de actores en esta película que merecen mención más allá de los protagonistas principales que ya he comentado. Rita Moreno, la legendaria Rita Moreno, aparece como abuelita Toretto, la abuela de Dom y Mia. Y cuando digo legendaria, lo digo en serio. Estamos hablando de una mujer que ha ganado un Oscar, un Emmy, un Grammy y un Tony. Es una de las intérpretes más premiadas de la historia del entretenimiento. Y está en una película de Fast and Furious, haciendo de abuela de un hombre que salta con coches por acantilados y sobrevive gracias al poder de la familia. Es o lo más bonito o lo más absurdo de la historia del cine, y sinceramente, puede que sea ambas cosas. Moreno aporta una calidez y una gravedad al papel que la película necesita desesperadamente en ciertos momentos. Sus escenas son breves, pero impactantes, enraizando el drama familiar de los Toretto en algo real y humano. Cuando le dice a Dom que la familia es más que solo protección, que se trata de dejar que las personas tomen sus propias decisiones, golpea con un peso emocional que ninguna persecución de coches puede igualar. Ese es el poder de meter a una auténtica leyenda de la interpretación en tu franquicia. Eleva todo lo que la rodea simplemente por estar ahí. Daniela Melchior interpreta a Isabel, un personaje conectado a los eventos en Brasil, y aporta una energía feroz y directa que encaja bien dentro del conjunto de la franquicia. Scott Eastwood regresa brevemente como Little Nobody, continuando el hilo de los límites de la realidad. Michael Rooker aparece como Buddy, un personaje nuevo que juega un papel clave en una de las subtramas del filme, y Rooker aporta su característico carisma brusco al papel. Helen Mirren regresa como Queenie Shaw, la madre de Deckard y Owen Shaw, y sus escenas son pura delicia. Mirren conduciendo coches rápidos e intercambiando pullas con Diesel. Es exactamente el tipo de casting inspirado que la franquicia hace en sus mejores momentos. Jason Statham hace un cameo como Deckard Shaw, y aunque su tiempo en pantalla es limitado, su presencia recuerda lo eficazmente que la franquicia le ha integrado. Recordad que Shaw fue presentado originalmente como un villano que mató a Han, y la decisión de la franquicia de rehabilitarle como héroe fue controvertida, como mínimo. Pero Statham tiene una presencia en pantalla y unas habilidades para la acción tan innegables que se ha convertido en una parte valiosa del conjunto. Su breve aparición en Fast 10 es mayormente un planteamiento para futuras películas, pero es un planteamiento efectivo.
Pete Davidson, de entre toda la gente, aparece en un papel menor, y vuestra reacción a su presencia probablemente dependerá de cómo os caiga Pete Davidson en general. Interpreta a un personaje secundario que proporciona un momento de alivio cómico, y aunque no es la escena más esencial de la película, tampoco hace ningún daño. La franquicia tiene una larga tradición de cameos de famosos y elecciones de casting inesperadas, y Davidson encaja en esa tradición sin causar demasiada disrupción. Ahora hablemos de cómo los actores manejan sus papeles, porque aquí es donde la cosa se pone interesante. La franquicia Fast and Furious nunca ha ido de interpretaciones sutiles y llenas de matices. Son actuaciones de película de acción amplias que priorizan la fisicidad y el carisma por encima de la profundidad dramática. Y eso está bien, no todas las películas necesitan ser un escaparate de Daniel Day-Lewis, pero dentro de los parámetros de lo que estas películas intentan hacer, algunas interpretaciones funcionan mejor que otras, y Fast X no es una excepción. Vin Diesel es, como siempre, Vin Diesel. A estas alturas, evaluar su interpretación como Dom es casi irrelevante. Él es Dom, y Dom es él. Y los dos se han entrelazado tanto que es imposible separar al actor del personaje. Dice sus frases con esa intensidad grave y característica. Mira significativamente a la distancia con esos ojos profundos. Pronuncia la palabra familia, con la reverencia de un hombre recitando las escrituras. Si te parece fascinante o tedioso, depende enteramente de tu relación con la franquicia. Si estás dentro, el compromiso inquebrantable de Diesel con el personaje es admirable e incluso conmovedor. Si no, puede sentirse repetitivo y monocorde. En Fast X, específicamente, Diesel tiene que cargar con más peso emocional del habitual. La desesperación de Dom, mientras Dante desmantela sistemáticamente su mundo, se supone que es el núcleo emocional del filme, y lo maneja de manera aceptable. Hay momentos donde la vulnerabilidad se abre paso a través del exterior de granito, y genuinamente sientes algo por el personaje. Hay otros donde desearías que mostrara un poco más de rango. Es un resultado desigual, pero es el mismo resultado desigual de siempre. Así que si habéis llegado hasta la 10ª entrega de esta franquicia, ya sabéis lo que os espera, y presumiblemente habéis hecho las paces con ello. Jason Momoa, en cambio, opera en un nivel completamente diferente. Su interpretación de Dante Reyes es, sin exagerar, la mejor actuación de villano en la historia de la franquicia. Y sé que es una afirmación atrevida, pero me reafirmo en ella. Momoa aporta una combinación de amenaza, humor y pura imprevisibilidad que convierte a Dante en un personaje genuinamente fascinante, de una manera en que los villanos anteriores de la serie a menudo han fallado en ser. Parte es el guión. Dante es un personaje concebido con más interés que la mayoría de los villanos de Fast, pero una parte enorme es lo que Momoa aporta al papel. Es simultáneamente terrorífico y desternillante, cambiando entre cálculo, a sangre fría y regocijo maníaco en el espacio de una sola escena. Hay una escena al principio de la peli donde Dante se cuela en una fiesta, y Momoa la interpreta con una energía casual, casi amigable, que hace la violencia que sigue aún más impactante. Es como el Joker, si el Joker fuera un niño de papá brasileño, con un gusto excelente para los coches y aprecio por la ironía. Momoa ha dicho en entrevistas que pidió específicamente que el personaje fuera más extravagante, más teatral, más divertido que el típico villano de película de acción, y los cineastas fueron lo bastante listos como para dejarle ir a por todas. El resultado es una actuación que por sí sola eleva la película entera. La química entre los diversos actores es otro elemento crucial, y es un área donde Fast X genuinamente destaca. Este es un reparto que, en muchos casos, lleva trabajando junto más de 2 décadas, y esa historia se nota en sus interacciones. Las bromas fáciles entre Tyrese y Ludacris, el entendimiento tácito entre Diesel y Rodríguez, la calidez familiar entre Diesel y Brewster. Estas relaciones se sienten vividas y auténticas de una manera que ninguna cantidad de buen guión puede simular. No puedes fabricar 20 años de experiencia compartida, y la franquicia de Fast and Furious tiene ese activo a espuertas. Incluso los miembros más nuevos del reparto se benefician de esta dinámica, ya que los actores veteranos crean una energía de conjunto acogedora que atrae a los recién llegados. La química entre Momoa y Diesel es particularmente destacable, aunque no es química en el sentido tradicional. Estos dos personajes ocupan registros tonales completamente diferentes. Dom es todo seriedad adusta e intensidad reflexiva, mientras Dante es mercurial,
juguetón y extravagante, y el contraste entre ellos crea una dinámica atractiva. Son como dos personajes de dos películas distintas que resulta que comparten pantalla y la fricción entre sus energías genera chispas dramáticas genuinas. Momoa ha hablado de cómo quería que Dante fuese el opuesto de Dom en todos los sentidos. Donde Dom es estoico, Dante es expresivo. Donde Dom es controlado, Dante es caótico. Donde Dom atesora a su familia, a Dante le han arrebatado la suya y ha dejado que esa pérdida le consuma. Es una dinámica héroe-villano bien concebida, y ambos actores la ejecutan de forma efectiva. La química entre Theron y Diesel también merece mención. Cypher y Dom siempre han tenido una relación complicada. Ella es su némesis, la persona que manipuló a la madre de su hijo y amenazó todo lo que le importa. Pero en Fast X se ven forzados a una alianza incómoda, y la tensión entre ellos es deliciosa. Theron interpreta a Cypher con ese distanciamiento frío y sardónico, que contrasta maravillosamente con la intensidad sincera de Diesel, y sus escenas juntos tienen una chispa que la franquicia ha sido inteligente en cultivar a lo largo de varias películas. Y ahora metámonos de lleno en la trama con más detalle, porque hay giros, vueltas y revelaciones en esta película que merecen una mirada más cercana. Y aviso justo, a partir de aquí, entramos de lleno en territorio de spoilers, así que si no habéis visto Fast 10 y queréis vivirla sin saber nada, quizá guardad esto y volved luego. ¿Seguís aquí? Perfecto. Vamos a ello. El motor central de la trama es el elaborado plan de venganza de Dante, y la belleza está en su complejidad. Dante no solo quiere hacerle daño a Dom físicamente, quiere destruirle psicológica, emocional y espiritualmente. Quiere coger todo lo que Dom tiene, su familia, sus amigos, su reputación, su libertad, y reducirlo a cenizas. Y ha tenido años para planificarlo, lo que significa que su plan tiene múltiples capas y contingencias que se van desplegando a lo largo del filme. Uno de los primeros movimientos importantes de Dante es inculpar a Dom por un ataque terrorista en Roma. La secuencia en sí es una de las piezas centrales de la película, una persecución masiva en coche por las calles de Roma que involucra una bomba adosada a un camión cisterna y la amenaza de volar el Vaticano por los aires. Es absolutamente demencial, completamente exagerado, y exactamente el tipo de cosa por la que uno va a ver una película de Fast and Furious. La física es de risa, los daños materiales son incalculables, y la pura audacia de todo es apabullante. Pero el propósito narrativo de la secuencia es crucial. Al final de todo, Dante ha conseguido inculpar a Dom por la destrucción, convirtiéndole en un hombre buscado no solo por la policía, sino por la agencia y todas las organizaciones de inteligencia del planeta. En un solo movimiento, Dante ha aislado a Dom de sus sistemas de apoyo y ha puesto al mundo entero en su contra. Aquí es donde la película se divide en sus múltiples líneas argumentales, y cada una tiene sus propios giros y complicaciones. Letty es capturada y llevada a un sitio negro, una instalación de inteligencia encubierta, donde se ve encerrada junto a Cypher, nada menos. Este emparejamiento es interesante porque Letty y Cypher han estado en bandos opuestos durante varias películas, y ahora están metidas juntas en una jaula, obligadas a averiguar si pueden confiar la una en la otra lo suficiente como para colaborar y escapar. La subtrama del sitio negro introduce su propio juego de complicaciones y revelaciones, incluyendo la cuestión de quién ordenó la captura de Letty y por qué. Sin desvelar todo, hay capas de conspiración aquí que conectan con la mitología más amplia de la franquicia y plantan las semillas de tramas para futuras películas. Roman, Tage, Ramsey y Han acaban en Londres, donde descubren que la red de Dante se extiende más de lo que nadie imaginaba. Su subtrama consiste en descubrir una pieza del plan de Dante, mientras también evaden a las autoridades, que ahora persiguen a todo el que esté asociado con Dom. Esta es la esquina más cómica de la película, y cuenta con algunas secuencias de acción entretenidas. Hay una persecución en coche por las calles de Londres, que es bastante disfrutable, pero también es la subtrama que a ratos se siente más como relleno. Los personajes son agradables para pasar el rato, pero su línea argumental no tiene la misma urgencia narrativa que las otras. La historia de Jacob Toretto es más enfocada y posiblemente más efectiva emocionalmente. Tiene la misión de proteger al pequeño Brian, y su viaje implica ir siempre un paso por delante de los operativos de Dante, mientras también lidia con sus propios sentimientos complicados respecto a la familia Toretto. Hay una dinámica genuinamente tierna entre Jacob y el crío,
Y Cena la interpreta con una mezcla de humor tosco y ternura subyacente que funciona muy bien. Su subtrama también incluye algunas de las secuencias de acción más inventivas de la peli, incluyendo una persecución por una ciudad europea que involucra una furgoneta Volkswagen modificada y algo de conducción verdaderamente creativa. La línea argumental de Mia se cruza con la de Jacob, ya que ella también está involucrada en proteger al pequeño Brian, y Jordana Brewster aporta una ferocidad maternal a sus escenas que eleva el material. Hay un momento en que Mia se ve acorralada por los operativos de Dante y tiene que tomar una decisión en una fracción de segundo para proteger a su sobrino, y la intensidad que Brewster aporta a ese instante es genuinamente cautivadora. Y ahora la gran pregunta: ¿quién trabaja contra quién? Uno de los giros más efectivos de la peli gira alrededor de la cuestión de quién dentro de la comunidad de inteligencia es realmente de Ames, el nuevo jefe de la agencia interpretado por Alan Ritchson, se presenta como antagonista durante buena parte del filme, persigue a Dom y a su equipo con determinación obsesiva, pero la película te mantiene adivinando si es genuinamente una amenaza o si está siendo manipulado por Dante. Hay momentos donde Ames parece actuar de buena fe, persiguiendo lo que cree que son amenazas legítimas a la seguridad nacional, y otros donde sus acciones parecen sospechosamente alineadas con los intereses de Dante. La película no resuelve del todo esta ambigüedad, lo cual es o un planteamiento inteligente para futuras entregas o una escapatoria frustrante, dependiendo de tu perspectiva. Tess, el personaje de Brie Larson, añade otra capa de incertidumbre. Como hija de Mr. Nobody, tiene acceso a recursos de inteligencia y conocimientos que podrían ser valiosos para el equipo de Dom, pero sus lealtades no están del todo claras. Parece estar ayudando a Dom, pero también opera dentro de un sistema que le ha etiquetado como terrorista, y la tensión entre esas dos posiciones es uno de los elementos más intrigantes de la peli. De nuevo, la resolución completa del arco de Tess claramente se reserva para futuras entregas, pero dentro del contexto de Fast X, sirve como un comodín eficaz. La cuestión de que busca Dante en última instancia, más allá de hacer sufrir a Dom, se revela gradualmente a lo largo del filme. Queda claro que el plan de Dante no es solo venganza en el sentido convencional. No quiere matar a Dom, al menos no de inmediato. Quiere orquestar una situación donde Dom pierda todo lo que le importa y se quede vivo para sufrir con esa pérdida. En la mente retorcida de Dante, la muerte sería demasiado piadosa. El auténtico castigo es sobrevivir, sin todo lo que hace que la supervivencia merezca la pena. Es una motivación oscura y psicológicamente sofisticada para una franquicia que a menudo funciona con heroísmos y villanías más directos, y le da a la película una sensación persistente de amenaza que la distingue de las entregas más puramente lúdicas de la serie. El clímax del filme reúne todas las distintas líneas argumentales de una manera que es simultáneamente emocionante y frustrante. Me explico. La parte emocionante es la pura escala y el espectáculo del acto final. Hay una secuencia con una presa que es genuinamente una de las piezas de acción más impresionantes que la franquicia ha producido jamás. La envergadura es enorme. Hablamos de miles de toneladas de agua, destrucción estructural masiva y personajes en peligro mortal a una escala que hace que el atraco de la caja fuerte en Fast Five parezca un incidente de tráfico menor. El trabajo de especialistas, los efectos, el diseño de sonido, todo se conjuga en una secuencia que me recordó por qué me enamoré de esta franquicia para empezar. Cuando Fast and Furious funciona a pleno rendimiento, cuando ofrece espectáculo puro y duro con personajes que te importan, no hay nada igual en el cine. La parte frustrante es el final. Y no quiero decir que sea malo exactamente. Quiero decir que en realidad no es un final de verdad. Fast X termina en cliffhanger. Múltiples cliffhangers, de hecho. Prácticamente todas las líneas argumentales quedan sin resolver, con personajes en peligro y preguntas sin respuesta. Dom está atrapado en una situación aparentemente imposible. El destino de Letty es incierto. El resto del equipo está disperso y en peligro. Y Dante sigue ahí fuera, siempre un paso por delante, aún con esa sonrisa maníaca. La película esencialmente dice: ¿queréis saber qué pasa? Volved para la parte 2. Entiendo la lógica detrás de esta decisión. Fast X siempre se concibió como la primera parte de un final en varias entregas, así que tiene sentido que deje hilos sueltos. Pero hay una diferencia entre plantear futuras películas y simplemente negarse a contar una historia completa, y Fast X a veces cruza esa línea. Una película puede ser parte de una saga mayor
y aún así ser satisfactoria por sí misma. El Imperio contraataca es el ejemplo clásico. Pero Fast 10 no logra del todo ese equilibrio. Está tan centrada en preparar lo que viene después que ocasionalmente se olvida de ser satisfactoria en el momento presente. El final específicamente, y voy a ser algo vago aquí en beneficio de quien no la haya visto, implica a Dom enfrentándose a una elección aparentemente imposible, con la vida de su hijo y de otros en juego. El escenario está diseñado por Dante para forzar a Dom a una posición donde no hay opciones buenas, donde cada elección lleva a la pérdida y al sufrimiento. Es dramáticamente efectivo en el momento, construyendo un crescendo de tensión y emoción que te tiene al borde de la butaca. Pero entonces la película simplemente se para, no resuelve la situación, se congela en un momento de máxima tensión y lanza los créditos. Como decisión narrativa es atrevida. Como experiencia para el espectador es... bueno, depende de cómo os sentáis con los cliffhangers. Algunos los adoran. Salen del cine vibrando de emoción y anticipación, ya teorizando sobre qué pasará después. Otros se sienten estafados, como si hubieran pagado por una historia completa, y solo les hubieran dado 2/3. Yo me sitúo en algún punto intermedio. Aprecio la audacia de la elección, y desde luego me hizo querer ver la siguiente entrega, pero también sentí un pinchazo de insatisfacción por la falta de cierre. Dejadme que me pare un momento a hablar de la cuestión del dinero, porque en una franquicia que ha centrado repetidamente sus tramas en atracos y sumas astronómicas, lo económico en Fast X tiene su miga. El atraco original de la caja fuerte en Fast Five iba de dinero, concretamente $100 millones, que Dom y los suyos robaron a Hernán Reyes. Ese dinero ha sido un elemento de fondo de la franquicia desde entonces, financiando las actividades del equipo y proporcionándoles los recursos para hacer lo que hacen. En Fast X, el plan de Dante no gira alrededor del dinero en el sentido tradicional. No intenta robar nada, pero las implicaciones económicas de su plan son significativas. Al inculpar a Dom por un ataque terrorista, no solo le amenaza personalmente, amenaza todo el sistema de apoyo financiero e institucional del que el equipo de Dom ha dependido durante años. Las cuentas se congelan, los activos se incautan, y el equipo se ve cortado de los recursos que siempre habían dado por sentados. Es una jugada inteligente por parte de Dante, y una decisión narrativa astuta, porque despoja a los personajes de una de sus ventajas más fiables y les obliga a operar desde una posición de vulnerabilidad genuina. La fortuna personal de Dante, heredada del imperio de narcotráfico de su padre, sirve como fuente de poder a lo largo del filme. Tiene recursos esencialmente ilimitados, lo que le permite orquestar su elaborado plan de venganza simultáneamente en varios continentes. El contraste entre la relación opulenta y despreocupada de Dante con el dinero y la repentina desesperación financiera del equipo de Dom es uno de los elementos temáticos más efectivos de la peli. Subraya la asimetría de su conflicto. Dante tiene todas las cartas, y Dom juega desde atrás. Sea cual sea el dinero que el equipo tenía, sean cuales sean los recursos a los que podían recurrir, Dante ha encontrado la manera de neutralizarlos, dejando a Dom con nada más que su ingenio, sus puños y su coche, que, para ser justos, siempre han bastado en el pasado. Pero si bastarán esta vez es una de las preguntas que la película deja tentadoramente sin respuesta. Pasemos ahora al apartado técnico, porque Fast X es, sean cuales sean sus carencias narrativas, una pieza de cine técnicamente impresionante. Louis Leterrier puede haber llegado al proyecto en circunstancias poco ideales, pero el hombre sabe cómo rodar una secuencia de acción, y Fast X incluye algunas de las piezas de acción más dinámicas visualmente que la franquicia ha ofrecido. El estilo visual de Fast X es, en una palabra, pulido. La película se ve cara, que es lo que debería haberse dado ese presupuesto que mencioné antes. El director de fotografía Jacques Jouffret, que también rodó F9, aporta un aspecto brillante y de alto contraste al filme que enfatiza el glamour y el peligro del mundo de la franquicia. La paleta de colores cambia según la localización y el tono de la escena. Dorados y rojos cálidos para las escenas familiares en Los Ángeles, azules y grises fríos para las secuencias más de thriller en el sitio negro, tonos tierra saturados para las escenas en Roma y Brasil. No es la fotografía más arriesgada que veréis jamás, pero es consistentemente atractiva y sirve bien a la historia. La secuencia de Roma, en particular, es un punto culminante visual. La combinación de localizaciones reales y retoque digital crea una versión convincente y visualmente espectacular de la ciudad, y la persecución por sus calles antiguas
tiene una energía cinética intoxicante. Hay un plano donde una bomba esférica, esencialmente una bola gigante de material explosivo, rueda por las calles de Roma como una bola de bolos del infierno, y la manera en que está fotografiada y compuesta con el metraje real es genuinamente impresionante. Desde el punto de vista técnico, la interacción entre efectos prácticos y CGI está bien gestionada a lo largo de la película, con las acrobacias reales anclando los efectos digitales más disparatados en algo que se siente táctil y real. La iluminación de Fast Takes es otro elemento que vale la pena comentar, porque contribuye significativamente a la atmósfera del filme. Leterrier y Giuffret usan la iluminación para crear estado de ánimo y transmitir emoción de maneras que a veces resultan bastante eficaces. Las escenas de Dom frecuentemente presentan una luz cálida y ámbar que evoca atardeceres y reuniones familiares, sugiriendo la calidez y la seguridad de la vida que intenta proteger. Las escenas de Dante, en cambio, emplean con frecuencia una iluminación más dura y dramática, sombras profundas, contrastes marcados, ráfagas de color neón, que reflejan su naturaleza teatral e impredecible. Las secuencias del sitio negro son apropiadamente oscuras y opresivas, con Letty moviéndose entre charcos de luz fría y clínica que enfatizan su aislamiento y vulnerabilidad. La secuencia de la presa en el clímax utiliza una combinación de luz natural e iluminación artificial dramática para crear una sensación de escala y peligro que resulta genuinamente impresionante. No son decisiones de iluminación revolucionarias, son técnicas bastante estándar de superproducciones de Hollywood, pero están ejecutadas con pericia y consistencia, y eso cuenta mucho. El uso del color en la película es igualmente efectivo, sin ser revolucionario. La franquicia siempre ha tenido cierta identidad cromática. Esos tonos cálidos y bañados de sol de Los Ángeles, el resplandor de neón de las escenas de carreras callejeras, el gris azulado de las instalaciones gubernamentales. Y Fast X se mantiene dentro de esa paleta establecida, añadiendo sus propios matices. El mundo de Dante es particularmente colorido, reflejando su personalidad extravagante. Sus escondites y vehículos están decorados con colores llamativos y vistosos, que contrastan marcadamente con los tonos más apagados del mundo de Dom. Es una representación visual del contraste temático entre los dos personajes, y funciona tanto a nivel consciente como subconsciente para reforzar la dinámica central del filme. El metraje del filme ronda los 141 minutos, 2 horas y 21 minutos, lo que la convierte en una de las entregas más largas de la franquicia, y se notan cada uno de esos minutos para bien y para mal. En el lado positivo, la duración ampliada permite que la película desarrolle sus múltiples líneas argumentales con un grado de detalle que un filme más corto no podría lograr. Los momentos de desarrollo de personajes tienen espacio para respirar. Las secuencias de acción pueden construirse gradualmente hasta sus clímax, y la narrativa general puede acomodar la complejidad de su trama multihilo. En el lado negativo, la película ocasionalmente se hunde bajo el peso de su propia ambición. Hay tramos en el segundo acto donde la energía decae y el impulso flaquea, particularmente durante algunas escenas cargadas de exposición donde los personajes explican las complejidades del plan de Dante. El montaje hace lo posible por mantener las cosas en movimiento, cortando entre líneas argumentales para mantener la energía y evitar que cualquier hilo se alargue demasiado. Pero aún así, hay momentos donde la peli se siente como si pudiera haberse ajustado sin perder nada esencial. Una versión de 120 minutos de Fast X podría haber sido un filme más disciplinado y propulsivo, pero la franquicia lleva tiempo tendiendo hacia duraciones más largas, y en el contexto de una película que intenta dar servicio a más de una docena de personajes y múltiples líneas argumentales globales, 141 minutos es, si no ideal, al menos comprensible. Dejadme que hable de las secuencias de acción con más detalle específico, porque son, al fin y al cabo, el principal reclamo de una película de Fast and Furious. Fast 10 incluye varias piezas de acción importantes, cada una con su propio carácter y energía distintos. La secuencia de Roma es probablemente la que se lleva la palma y pone el listón alto desde el principio. Es una persecución enorme y en múltiples fases por las calles de Roma que involucra coches, camiones, una bomba rodante gigante y el tipo de acrobacias que desafían la física y que harían llorar a Isaac Newton debajo de su peluca. La secuencia está impresionantemente coreografiada, con un sentido claro de la geografía y la escalada que te mantiene orientado incluso mientras el caos se intensifica. Leterrier demuestra ser un director de acción más que capaz
organizando el caos con la suficiente claridad para que siempre sepas dónde están los personajes en relación a los demás y las amenazas a las que se enfrentan. No está del todo al nivel del atraco de la caja fuerte de Fast Five o la secuencia de la autopista de A Todo Gas 6, pero está en la conversación y cumple de sobra en cuanto a puro espectáculo. La secuencia de Londres es más modesta en escala, pero efectiva a su manera. Tiene una energía de persecución de coches clásica. Vehículos elegantes zigzagueando por calles estrechas, esquivando peatones y otros vehículos por los pelos. El satisfactorio chirrido de neumáticos sobre asfalto. Es el tipo de secuencia que remite a las raíces de la franquicia, cuando las películas iban más de disfrutar la conducción que de salvar el mundo, y hay un placer nostálgico en ello. Las secuencias del Sitio Negro con Letty adoptan un enfoque completamente diferente, centrándose en combate a corta distancia en lugar de caos vehicular. Estas escenas tienen una cualidad tensa y claustrofóbica, que es única en la franquicia, y muestran la fisicidad de Michelle Rodríguez de una forma que las pelis no siempre han hecho. Hay una pelea en un pasillo, rodada con planos largos y edición mínima, permitiéndote apreciar realmente la coreografía y el atletismo de las intérpretes. Es un cambio de ritmo refrescante respecto a la acción más dependiente de efectos de otras partes del filme. La secuencia de la presa en el clímax es la pieza de acción más ambiciosa de la peli, y es una pieza de cine genuinamente espectacular. La escala es enorme. Hablamos de una presa de hormigón masiva, millones de litros de agua y personajes atrapados en medio de lo que parece una auténtica catástrofe. La combinación de efectos prácticos y CGI es perfecta, creando una sensación de peligro físico real, que resulta impresionante, incluso para una franquicia conocida por su espectacularidad. Hay un momento durante la secuencia donde Dom conduce por la cara de la presa, mientras el agua se desborda a su alrededor, y es el tipo de imagen que encapsula todo lo que la franquicia hace mejor. Absurdo, imposible y absolutamente electrizante. No te crees ni por un segundo que algo de esto pudiera pasar en la vida real, pero en ese momento te da igual. Estás atrapado en la pura exaltación, y esa es la magia de Fast and Furious en su máxima expresión. El diseño sonoro a lo largo del filme también merece reconocimiento. El rugido de los motores, el chirrido de los neumáticos, el crujido de metal contra metal. Estos sonidos son tan importantes para la identidad de la franquicia como cualquier personaje o línea argumental, y Fast X los entrega con una intensidad que te retumba en el pecho y te hace vibrar en el asiento. En un buen cine con un buen sistema de sonido, la película es una experiencia física, con las vibraciones de graves, recorriendo tu cuerpo durante las grandes secuencias de acción. Es una de las razones por las que estas pelis funcionan mejor en cines. El sonido es una parte crucial de la experiencia, y ningún equipo doméstico, por bueno que sea, puede replicar del todo la sensación de un motor de 2000 caballos rugiendo a través del sistema completo de un cine. La banda sonora de Brian Tyler cumple su función, proporcionando acompañamiento musical que refuerza los golpes emocionales y subraya las secuencias de acción sin llamar demasiado la atención sobre sí misma. Tyler ha compuesto la música de varias entregas de la franquicia y conoce el lenguaje musical de este mundo. Los ritmos electrónicos pulsantes para las escenas de acción, las melodías cálidas con predominio de cuerdas para los momentos familiares, los metales ominosos para las escenas del villano. No es la banda sonora más memorable que escucharéis, pero es funcional y ocasionalmente bastante efectiva. El uso de música licenciada también está bien manejado, con una banda sonora que incluye una mezcla de hip hop, reggaetón y rock, que encaja con la identidad multicultural y trotamundos de la franquicia. Ahora metámonos en la parte evaluativa de esta conversación, porque sé que es lo que mucha gente quiere escuchar. ¿Es buena Fast X? ¿Merece la pena verla? ¿Es una adición digna a la franquicia? Son preguntas con respuestas complicadas, y voy a intentar darles los matices que merecen. Empecemos por el rendimiento comercial, porque es la métrica más directa. Fast X fue bien en taquilla, pero no tan bien como sus predecesoras ni como su presupuesto exigía. El filme recaudó aproximadamente 714 millones de dólares a nivel mundial, lo cual es mucho dinero por cualquier estándar, pero en realidad supone un paso atrás respecto a las entregas anteriores de la franquicia. F9, a pesar de estrenarse durante la pandemia del COVID, recaudó más de 726 millones. Los límites de la realidad superó los 1.200 millones. A Todo Gas 7, impulsada por la emotiva despedida del personaje de Paul Walker, superó los 1.500 millones.
Así que la línea de tendencia va en la dirección equivocada, y dado ese astronómico presupuesto de 340 millones, el rendimiento en taquilla de Fast X fue considerado algo decepcionante según los estándares de la industria. Según los informes, necesitaba recaudar alrededor de 600 millones, solo para alcanzar el punto de equilibrio, así que fue rentable, pero el margen fue más fino de lo que a Universal le habría gustado. Este rendimiento plantea cuestiones importantes sobre el futuro de la franquicia. ¿Se está reduciendo el público de estas películas? ¿Ha durado demasiado la saga? ¿Ha llegado la espectacularidad siempre creciente a un punto de rendimiento decreciente, donde el público ya no se impresiona por explosiones más grandes y acrobacias más locas? ¿O fue el resultado de factores específicos, el cambio de director, el final en cliffhanger, la mayor competencia en el mercado, más que un declive generalizado? Son preguntas que Universal y el equipo creativo de la franquicia sin duda están debatiendo mientras planifican las próximas entregas. En plataformas de streaming, Fast X ha rendido bien, lo cual es esperado para una franquicia con este nivel de reconocimiento de marca. Cuando la película estuvo disponible en Peacock y otras plataformas, atrajo cifras de audiencia significativas, sugiriendo que todavía existe un público amplio para estas pelis, aunque una parte de ese público prefiera verlas en casa en lugar de en el cine. El rendimiento en streaming también sugiere que la base de fans de la franquicia sigue comprometida, incluso si los espectadores ocasionales están menos motivados para ver estos filmes en pantalla grande. Es una dinámica que está afectando a muchas franquicias heredadas en el panorama de entretenimiento actual, y Fast X está lejos de ser la única serie que lidia con ello. La recepción crítica de Fast X ha sido mixta, lo cual es lo habitual en la franquicia. Estas películas nunca han sido las favoritas de la crítica. Son entretenimiento populista diseñado para atraer al público más amplio posible, y los críticos siempre las han abordado con grados variables de entusiasmo. Fast X recibió un 56% en Rotten Tomatoes, lo que la sitúa en la mitad inferior del rendimiento crítico de la franquicia, pero no es terrible según los estándares de las superproducciones. El consenso crítico generalmente elogió las secuencias de acción y la interpretación de Jason Momoa, mientras criticaba la duración inflada, la trama sobrecargada y el final insatisfactorio en cliffhanger. Creo que la respuesta crítica es en su mayor parte justa, aunque discrepo en algunos puntos. Dejadme que desglose lo que veo como fortalezas y debilidades del filme. Primero las fortalezas. La mayor fortaleza, y esto no se puede exagerar, es la interpretación de Jason Momoa como Dante. Aporta una energía, un carisma y un compromiso al papel que eleva la película entera. Cada escena en la que aparece crepita con energía impredecible y convierte a Dante en uno de los villanos más memorables de las superproducciones recientes. En una franquicia que ha tenido dificultades para producir antagonistas verdaderamente fascinantes, con las notables excepciones de Owen Shaw en A Todo Gas 6 y las primeras apariciones de Deckard Shaw, el Dante de Momoa destaca como algo especial. Es gracioso, da miedo, es teatral, y se lo está pasando como un enano. Su actuación sola justifica el precio de la entrada. Las secuencias de acción, como ya he analizado en detalle, son otra gran fortaleza. Fast X cumple con creces cuando se trata de espectáculo, con piezas de acción inventivas, bien ejecutadas y frecuentemente alucinantes. La secuencia de Roma y el clímax de la presa son puntos culminantes particulares, pero incluso los momentos de acción más modestos están manejados con habilidad y energía. Leterrier, independientemente de los desafíos que enfrentara al tomar las riendas de la producción, demuestra ser más que capaz de montar acción emocionante y visualmente coherente. En una era donde muchas superproducciones sufren de montaje entrecortado y geografía incomprensible en sus escenas de acción, la claridad y la escala de Fast X resultan refrescantes. El núcleo emocional de la película, aunque no siempre está perfectamente ejecutado, es genuinamente efectivo en algunos momentos. El énfasis de la franquicia en la familia ha sido objeto de abundante mofa a lo largo de los años. Se ha convertido en un meme, un chiste recurrente, un referente cultural. Pero debajo de los chistes hay una sinceridad emocional real que Fast X aprovecha en sus mejores momentos. El amor de Dom por su hijo, la devoción protectora de Jacob hacia el pequeño Brian, los instintos maternales feroces de Mia, la lealtad del equipo entre sí a lo largo de 20 años de historia compartida. Estos vínculos emocionales le dan al espectáculo un significado y mantienen al público investido en el destino de los personajes. Los momentos que funcionan, y hay varios que genuinamente funcionan,
Impactan con una carga emocional que va más allá de lo que podrías esperar de una película sobre coches saltando por encima de cosas. El retcon de los eventos de Fast Five para crear la historia de fondo de Dante es una fortaleza que quiero destacar específicamente. Es una jugada narrativa inteligente que añade profundidad retroactiva a una de las entregas más queridas de la franquicia. Al mostrarnos las consecuencias del atraco de la caja fuerte desde una perspectiva diferente, la película enriquece la historia de la franquicia mientras también establece una tensión convincente para su nuevo villano. Es el tipo de narrativa que recompensa a los fans de toda la vida, siendo a la vez accesible para los recién llegados, y demuestra un nivel de sofisticación narrativa que la franquicia no siempre exhibe. Ahora, las debilidades. La debilidad más significativa es la trama sobrecargada y la cantidad descomunal de personajes compitiendo por tiempo en pantalla. Fast X intenta hacer demasiado, y se nota. Con más de una docena de personajes con nombre, cada uno con su propia subtrama y arco, la película está constantemente haciendo malabares e inevitablemente se le caen algunas pelotas. Personajes que deberían ser centrales para la historia quedan relegados durante largos tramos. Subtramas que podrían ser fascinantes se resuelven a toda prisa para hacer sitio a otras subtramas. La película siempre está cortando algo interesante para mostrarte otra cosa supuestamente igual de interesante, y el resultado es una experiencia de visionado fragmentada que nunca termina de construir el impulso sostenido que necesita. Ciertos personajes, Ramsey, Han, incluso Letty, hasta cierto punto, se sienten desatendidos por el guión, con lo justo para justificar su presencia, pero no lo suficiente para hacer sus tramas verdaderamente satisfactorias. Es la maldición del cine de franquicia llevada al extremo. La necesidad de incluir a todos, de darle a cada favorito de los fans su momento, hace que nadie reciba suficiente atención. La duración, como ya mencioné, es una debilidad relacionada. Con 141 minutos, la película es simplemente demasiado larga para la historia que cuenta, o quizás más exactamente, no utiliza su duración con suficiente eficiencia. Hay escenas que podrían recortarse, conversaciones que podrían ajustarse, subtramas que podrían consolidarse. El segundo acto en particular sufre problemas de ritmo, con la energía decayendo durante secuencias cargadas de exposición que carecen de la urgencia y el impulso del primer y tercer acto. Un montaje más ajustado y disciplinado podría haber mejorado la película significativamente sin sacrificar nada esencial. El final en cliffhanger es otra debilidad, aunque es una respecto a la cual tengo sentimientos encontrados. Por un lado, entiendo la lógica narrativa. Fast X es la primera parte de una historia más grande, y terminar en cliffhanger genera expectación para la segunda parte. Por otro lado, una película debería funcionar como experiencia independiente, y el final de Fast 10 no lo hace realmente. Deja tantos hilos colgando que la película se siente incompleta, más que intrigante. Los mejores cliffhangers, pensad en El Imperio contraataca, Infinity War o incluso La huida, resuelven ciertas líneas argumentales dejando otras abiertas, dándole al público una sensación de resolución parcial junto con las ganas de ver más. Fast X no consigue ese equilibrio, no resuelve casi nada, lo que deja al público más frustrado que intrigado. Es la diferencia entre un continuará, que te hace inclinarte hacia adelante, y un continuará, que te hace lanzar las palomitas contra la pantalla. Las inconsistencias tonales son una debilidad más sutil pero real. Con diferentes personajes en diferentes localizaciones, viviendo diferentes tipos de historias, el tono de la película cambia constantemente. De comedia amplia, romanité, a thriller crudo, Letty en el sitio negro, a drama familiar emotivo, Dom y el pequeño Brian, a camp extravagante, todo lo que implique a Dante. Individualmente muchos de estos enfoques tonales funcionan. Colectivamente crean una película que parece estar ligeramente en guerra consigo misma, sin saber bien qué quiere ser de escena en escena. Las mejores entregas de la franquicia, Fast Five, A Todo Gas 7, consiguen armonizar sus diversos tonos en un todo cohesionado. Fast X no lo consigue del todo, y las costuras se ven. Los diálogos, como siempre en esta franquicia, son un terreno desigual. Hay momentos de ingenio y calidez genuinos, sobre todo en las interacciones entre personajes establecidos que llevan años de química acumulada, y hay momentos de exposición tosca y cliché que te hacen encogerte. Los pronunciamientos característicos de Diesel sobre la familia, dichos entre gruñidos, son o profundamente conmovedores o involuntariamente hilarantes,
dependiendo de la frase concreta y de tu umbral personal para la sinceridad. Los diálogos de Momoa son generalmente los más logrados del filme, en gran parte porque la naturaleza teatral de su personaje da a los guionistas licencia para ser más creativos y juguetones con sus frases, pero hay tramos donde el guión confunde volumen con ingenio y seriedad con profundidad, y esos tramos pueden hacerse cuesta arriba. Algunos críticos también han señalado un descenso en el trabajo de acrobacias reales, comparado con entregas anteriores de la franquicia, con una mayor dependencia del CGI para las secuencias de acción. Esto es algo inevitable. A medida que las acrobacias se vuelven más elaboradas y desafiantes con las leyes de la física, las posibilidades de ejecución práctica disminuyen, pero sí afecta al impacto visceral de la acción. Los mejores momentos de la historia de la franquicia, la persecución del tanque en A Todo Gas 6, la secuencia del aparcamiento en A Todo Gas 7, el atraco de la caja fuerte en Fast 5, derivaban buena parte de su impacto del conocimiento de que coches reales estaban haciendo realmente esas cosas, eso sí, con precauciones de seguridad y retoques digitales estratégicos. Cuando la acción se vuelve predominantemente digital, pierde algo de esa cualidad táctil y terrestre, aunque gane en escala y espectacularidad. La acción de Fast X es impresionante por cualquier estándar, pero hay momentos donde el CGI se nota, y esos momentos te sacan un poco de la experiencia. Permitidme que aborde también algo de lo que no se habla lo suficiente: la evolución de la relación de la franquicia con la lógica y la plausibilidad. Las pelis de Fast and Furious siempre han requerido una cierta suspensión de la incredulidad. Son películas donde la gente sobrevive a accidentes que no se pueden sobrevivir, adelanta amenazas imposibles y realiza hazañas que serían impresionantes para auténticos superhéroes. Pero antes había al menos un gesto hacia la plausibilidad, una sensación de que los personajes operaban en el extremo de lo físicamente posible, en lugar de estar completamente fuera de ello. A medida que la franquicia ha avanzado, ese ancla con la realidad se ha ido haciendo cada vez más fino, hasta el punto en que Fast X a veces se siente más como una película de superhéroes que como una película de acción. La capacidad de Dom para sobrevivir a lo que le pasa en este filme fuerza incluso la definición extremadamente generosa de realista que maneja la franquicia, y aunque no soy de esos que exigen realismo estricto a mis películas de acción, llega un punto en que la tensión pierde su significado si los personajes son esencialmente invulnerables. Si Dom puede sobrevivir a conducir cuesta abajo por la cara de una presa que se derrumba, ¿a qué no puede sobrevivir? Y si nada puede amenazarle genuinamente, ¿de dónde viene la tensión? La franquicia siempre ha luchado con esta tensión entre espectáculo y riesgo, y Fast X no es una excepción. Quiere tenerlo todo. Quiere poner a sus personajes en situaciones aparentemente imposibles para generar emoción mientras los mantiene vivos, porque son los activos más grandes de la franquicia. El resultado es una película que emociona en el momento, pero resulta algo hueca en retrospectiva, porque sabes, a cierto nivel, que los personajes van a estar bien. El historial de la franquicia resucitando personajes muertos, Han, Letty, Owen Shaw, ha entrenado al público a no tomarse demasiado en serio ninguna muerte o peligro, lo cual socava el impacto emocional de los momentos más dramáticos del film. Dicho esto, quiero ser justo con la película y reconocer que estas críticas se aplican a la franquicia en su conjunto, no solo a Fast X. Si habéis estado viendo y disfrutando películas de Fast and Furious hasta ahora, ya habéis aceptado estas limitaciones, y quejarse de ellas a estas alturas sería algo deshonesto. La franquicia es lo que es. Es una serie de películas sobre familia, coches y la intersección entre ambos, y nunca ha pretendido ser nada más ni nada menos que eso. Evaluar Fast X requiere aceptarla en sus propios términos, como la última entrega de una franquicia que prioriza el espectáculo y la emoción, por encima de la lógica y la contención, y juzgarla por lo bien que entrega esas prioridades. Y bajo esos estándares, Fast X es correcta, está bien. No es la mejor de la franquicia. Ese honor sigue perteneciendo a Fast Five, con A Todo Gas 7 como firme subcampeona, pero está lejos de ser la peor. Es mejor que Los Límites de la Realidad, que se sentía hinchada y desenfocada. Posiblemente es mejor que F9, que tuvo algunos momentos geniales, pero también incluyó un viaje literal al espacio que puso a prueba incluso a los fans más devotos de la franquicia. Es una entrega de mitad de tabla que se eleva gracias a una gran interpretación de villano y algunas piezas de acción impresionantes, pero que se ve lastrada por problemas estructurales y una conclusión insatisfactoria. Hay un aspecto de Fast X
que creo que merece un análisis más profundo, y es la manera en que la película maneja su material temático. La franquicia de Fast and Furious siempre ha tratado, en esencia, sobre la familia elegida. La idea de que las personas con las que decides rodearte pueden ser tan significativas e importantes como las personas con las que compartes lazos de sangre. La familia de Dom incluye parientes de sangre como Mia, Jacob y abuelita, pero también incluye amigos y aliados que se han convertido en familia a través de la experiencia compartida y la lealtad mutua. Letty, Roman, Tay, Han, Ramsey y otros. Este tema ha sido la columna vertebral emocional de la franquicia desde el principio, y es lo que eleva estas películas de mero espectáculo de acción a algo con corazón genuino. Fast X añade una dimensión interesante a este tema al introducir la idea de que la familia también puede ser una fuente de vulnerabilidad. Todo el plan de Dante se basa en el hecho de que la extensa red de seres queridos de Dom le da a Dante una extensa lista de objetivos. Cada persona a la que Dom quiere es un posible punto de presión, un arma potencial que Dante puede usar en su contra. Esto obliga a Dom a enfrentarse a una verdad incómoda. Al construir esta familia vasta y cariñosa, también ha creado una debilidad vasta y explotable. Es una inversión oscura del tema central de la franquicia y le da a Fast X una tensión temática más interesante de lo que cabría esperar. La película también lidia con el concepto de legado, tanto personal como familiar. Dom intenta construir un legado para su hijo, un legado de amor, protección y valores familiares. Dante está consumido por el legado de su padre, un legado de crimen, violencia y, en última instancia, destrucción. Ambos personajes están definidos por sus relaciones con sus padres y su deseo de honrar o vengar esas relaciones. Es un filón temático sorprendentemente rico para una película de acción, y aunque Fast 10 no siempre lo explora tan profundamente como podría, el hecho de que esté ahí ya añade una capa de significado al espectáculo. La cuestión de las consecuencias, si Dom y su equipo pueden seguir causando destrucción a escala global sin enfrentarse a repercusiones. Es otro hilo temático que Fast X recoge, aunque lo maneja de forma algo torpe. La franquicia siempre ha tenido una relación complicada con el daño colateral que sus héroes causan. El atraco de la caja fuerte en Fast Five fue electrizante, pero el rastro de destrucción que dejó habría resultado realísticamente en docenas de víctimas civiles. La persecución en la pista de aterrizaje en A Todo Gas 6, la destrucción del aparcamiento en A Todo Gas 7, la persecución sobre hielo en los límites de la realidad, todas estas secuencias implican daños materiales masivos y, implícitamente, perjuicio civil. La franquicia siempre ha disimulado esto, bien ignorándolo directamente, o bien asegurándonos que ningún inocente resultó herido. Fast X, para su mérito, finalmente confronta este asunto de frente, con la mera existencia de Dante sirviendo como encarnación viviente de las consecuencias que Dom ha estado esquivando durante 10 películas. Pero la película no se compromete del todo con esta idea. Plantea la cuestión de si Dom debería sentirse culpable por lo de Río, pero nunca presiona la pregunta lo suficiente como para generar auténtica complejidad moral. Dom sigue siendo claramente el héroe, Dante sigue siendo claramente el villano, y la película no contempla seriamente la posibilidad de que Dom pueda cargar con cierta responsabilidad genuina por la situación en la que se encuentra. Es una oportunidad perdida para el tipo de ambigüedad moral que podría haber hecho de Fast X algo verdaderamente excepcional en lugar de meramente entretenido. También hay una dimensión política en la película que vale la pena señalar, aunque la franquicia nunca ha estado particularmente interesada en la política. Las diversas agencias de inteligencia representadas en el filme, la agencia, la CIA y otras organizaciones gubernamentales en la sombra, se presentan como moralmente ambiguas en el mejor de los casos, con sus propias agendas que pueden o no alinearse con el bien común. La disposición de Ames a clasificar a Dom como terrorista, a pesar de su largo historial trabajando para y con el gobierno, habla de cierto cinismo sobre el poder institucional que recorre la franquicia. Estas películas siempre han sido algo desconfiadas con la autoridad. Dom y los suyos son eternos outsiders, trabajando dentro y alrededor del sistema en lugar de formar parte de él. Y Fast X continúa esa tradición. El gobierno no es ni totalmente fiable ni totalmente malévolo. Es una entidad compleja y egoísta que usa o descarta a individuos según le convenga. No es una declaración política revolucionaria, pero le da al mundo de la película una textura que el puro escapismo no tendría.
Dejadme que vuelva a las interpretaciones un momento, porque quiero dedicar más tiempo a algunos de los secundarios. Sung Kang, como Han, es alguien de quien no he hablado lo suficiente. Han siempre ha sido uno de los personajes más queridos de la franquicia, en gran parte porque Kang aporta una naturalidad tan sin esfuerzo al papel. Es el centro tranquilo de cada escena en la que aparece, el tío que lo observa todo con una mirada divertida y ligeramente distante, mientras todos los demás corren de un lado a otro gritando. En Fast 10, Han tiene una subtrama que le empareja con algunos de los otros personajes para una misión en Europa, y Kang la interpreta con su característico encanto contenido. Hay un momento donde Han le da un consejo sabio a un personaje más joven y se entrega con una autoridad tan serena que te recuerda por qué la muerte de este personaje y su posterior resurrección fue un momento tan significativo para la franquicia. Kang merece un papel más sustancioso en futuras entregas, y espero que los cineastas se lo den. Hablando de Sung Kang, quiero abordar brevemente toda la situación de Han, porque es relevante para los temas y la estructura de Fast X. Han fue asesinado en Tokyo Drift, y su muerte se reveló más tarde como causada por Deckard Shaw, convirtiendo a Shaw en el villano más importante de la franquicia. Pero entonces F9 reveló que Han en realidad había sobrevivido mediante una farsa elaborada, y ahora está de vuelta con el equipo, como si nada hubiera pasado. Mientras tanto, Shaw, el hombre que intentó matarle, ha sido rehabilitado como un héroe que aparece para escenas de equipo y chascarrillos ingeniosos. Esta es una de las decisiones narrativas más controvertidas de la franquicia, y habla de una tendencia más amplia a priorizar el fanservice y el poder estelar sobre la coherencia narrativa. El hecho de que Han y Shaw puedan coexistir en la misma franquicia sin ningún ajuste de cuentas significativo es algo que molesta a muchos fans, y Fast X no hace mucho por abordarlo. Han ha vuelto, Shaw ahora es bueno, y todos han pasado página. Si podéis aceptar eso, depende de cuánto os importe la consistencia narrativa en el contexto de una franquicia donde la gente regularmente se adelanta a explosiones y sobrevive a caídas desde aviones. Tyrese Gibson y Ludacris son otra pareja que vale la pena analizar con más detalle. Estos dos han sido el dúo cómico de la franquicia, desde Fast 2 Furious, Tyrese, y Fast 5, Ludacris, y su dinámica está más que establecida a estas alturas. Tyrese es el bocazas, el miedica, el tipo que siempre tiene una queja o una salida preparada. Ludacris es el cerebro tecnológico, el hombre serio, más frío y más compuesto, pero con su propia vena de humor seco. Sus piques son un elemento fijo de la franquicia, y los fans generalmente están divididos sobre si aportan ligereza bienvenida o alivio cómico irritante. En Fast X, sus escenas juntos son exactamente lo que esperarías: ruidosas, tontas y esporádicamente graciosas. Hay un gag recurrente sobre la percepción inflada que Roman tiene de su propia importancia que arranca algunas carcajadas, y una escena de comedia física con un vehículo inesperado que resulta genuinamente divertida. Pero también hay momentos donde la comedia se siente forzada, donde la peli intenta demasiado sacar risas y la energía se desinfla. Vuestro kilometraje variará, como ha variado siempre con estos dos. Natalie Emmanuel como Ramsey sigue siendo un activo frustrantemente desaprovechado. Emmanuel es una actriz carismática con presencia en pantalla genuina, y Ramsey tiene el potencial de ser un personaje mucho más convincente de lo que las pelis le han permitido ser. En Fast X es principalmente un personaje de apoyo, proporcionando soluciones técnicas y reaccionando a las decisiones de otros personajes en lugar de impulsar la trama ella misma. Tiene algunos momentos de autonomía genuina. Una escena donde tiene que improvisar una solución técnica bajo presión es uno de los mejores ejemplos, pero en su mayor parte está en segundo plano. La franquicia necesita averiguar qué hacer con Ramsey más allá de la mujer que teclea en ordenadores, porque Manuel tiene muchísimo más que ofrecer. Jordana Brewster como Mia sigue siendo el arma secreta emocional de la franquicia. Brewster nunca ha sido la intérprete más llamativa del reparto, pero aporta una cualidad realista y cercana a Mia que ancla las escenas familiares en emoción genuina. Sus escenas en Fast X están entre las más efectivas emocionalmente de la película, particularmente las que involucran al pequeño Brian. Hay una secuencia donde Mia tiene que tomar una decisión difícil sobre cómo proteger al niño, y Brewster la interpreta con una combinación de miedo, determinación y amor que resulta genuinamente conmovedora. También le dan un momento de acción propio,
demostrando que Mia es más que solo una hermana que apoya. Es una mujer capaz y resolutiva, que sabe cuidarse cuando la situación lo exige. Espero que futuras entregas sigan dándole a Brewster material significativo, porque ella cumple constantemente. El Jacob de John Cena merece más atención de la que le he prestado hasta ahora. Cena fue una incorporación controvertida a la franquicia cuando se le presentó en F9 como el hermano perdido de Dom. El personaje se sentía como una adición forzada a la mitología de los Toretto, y algunos fans se resistieron a la idea. Pero Cena ha crecido en el papel, y su interpretación en Fast 10 es un genuino punto luminoso. Aporta una calidez y vulnerabilidad a Jacob que hace del personaje algo más que un cachas. Sus escenas con el pequeño Brian tienen una dulzura que sorprende y se agradece, y su arco, de familiar distanciado a protector devoto, es uno de los viajes de personaje más satisfactorios del filme. El timing cómico de Cena también es excelente, y se lleva varias de las mayores carcajadas de la película con sus reacciones impasibles a situaciones cada vez más absurdas. Se ha convertido en una parte valiosa del conjunto, y Fast X hace un caso convincente para darle un papel aún mayor en el futuro. Sus escenas con el pequeño Brian tienen una dulzura que sorprende y se agradece, y su arco, de familiar distanciado a protector devoto, es uno de los viajes de personaje más satisfactorios del filme. El timing cómico de Cena también es excelente, y se lleva varias de las mayores carcajadas de la película con sus reacciones impasibles a situaciones cada vez más absurdas. Se ha convertido en una parte valiosa del conjunto, y Fast X hace un caso convincente para darle un papel aún mayor en el futuro.